saludar a los otros invitados que tenemos esta noche para completar el tema. Ya tenemos una idea que ha dejado plasmada el defensor del pueblo de Colombia, y quiero saludar a Carlos Felipe Mejía, senador por el Centro Democrático, y en el Centro Internacional de Noticias me acompaña Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, también exministro de Salud. A los dos, una buena noche. Quiero comenzar con el senador Mejía, porque hay noticia, a lo largo del día ha tenido ya la repercusión a esta solicitud que se ha hecho por parte del Ministerio de Salud, se ha hecho al Consejo Nacional de Estupefacientes. La noticia es que el ministro de Defensa en Colombia ha dicho que van a seguir precisamente las fumigaciones con el glifosato hasta que se tenga claro la orden que llegue, bien sea del presidente o del propio Consejo Nacional de Estupefacientes. Senador, desde el Congreso de la República, ¿qué repercusiones han tenido esas declaraciones del día de hoy, que ha sido polémica en Colombia a lo largo del día? Bienvenido, una buena noche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a usted, Jesús, y a todos los televidentes en América. Al doctor González Pozo, un saludo también. Pues yo lo que le podría decir es que el uso de herbicidas en la lucha contra los cultivos ilícitos en el mundo y en Colombia es histórico. Desde el año 74 se venía usando el paraquat para erradicar los cultivos de marihuana. Después, en el año 84, se autoriza el uso del Roundup, que es el glifosato, pero digamos que el nombre más conocido por los campesinos y cultivadores en el mundo es Roundup, que lo fabrica la casa Monsanto. Es un producto que además es un herbicida sistémico que es utilizado en muchísimos cultivos. Por hablarle de uno de los más grandes en Colombia, el café, el manejo de las hierbas en el cultivo del café en este país donde hay casi 600 municipios, es decir, la mitad de Colombia tiene cultivos cafeteros. El Roundup, digamos que es de continuo uso por los campesinos cafeteros colombianos, bueno, y hay muchos otros cultivos. Digamos que es muy conocido el herbicida y se empieza a implementar para erradicación de cultivos de coca en el año 2000 y van 1.700.000 hectáreas desde el año 2000 hasta la fecha que se han erradicado de manera aérea. Solo hay dos formas de erradicar cultivos de coca para que la gente lo entienda: de manera manual, con la gravísima dificultad de exponer a todos los campesinos que se prestan para este ejercicio, para los soldados que también ayudan a la erradicación manual, pues están expuestos a que los grupos dueños de estos cultivos o los cultivadores que están aliados con los grupos al margen de la ley, pues digamos que son presa no solo de las emboscadas de ellos, sino que además de las minas que están sembradas en estos cultivos. ¿Quiénes son los dueños de los cultivos? Los narcoterroristas de las FARC. Uno lo que ve aquí es que permanentemente el gobierno de Juan Manuel Santos está privilegiando a los narcoterroristas de la FARC. Primero suspende los bombardeos. Bueno, mucho antes, en 2010, cuando toma posesión, lo primero que hace es entregarle las llaves de la paz al castrochavismo y empieza todo un ejercicio de desconocimiento de la realidad de lo que está ocurriendo con la guerrilla de la FARC, y ya no existen los campamentos en Venezuela a partir de esa fecha, pero más recientemente suspende los bombardeos, única herramienta que hizo efectiva la seguridad democrática en los 8 años del gobierno del presidente Uribe para poder, digamos que, contrarrestar la arremetida terrorista de las FARC. Y ahorita van a dejar de fumigar los cultivos con glifosato. Creo que es gravísimo. Senador, lo dice el ministro de Defensa hoy, pero también advierte que está esperando es que el Consejo Nacional se pronuncie al respecto, y con seguridad que van a suspender los cultivos. Lo que está haciendo Juan Manuel Santos es legalizar el cultivo de cocaína en el país y legalizar el narcotráfico para darle prioridad a las FARC, de quienes soy rehén. Muy bien, permítame, senador, porque tengo también otro invitado con el que quiero compartir, y sobre todo por la experiencia. Bienvenido, doctor González Pozo. Usted fue ministro de Salud hace más o menos 20 años, un poco más, sí, hace 25 años, durante la presidencia de César Gaviria Trujillo en Colombia. ¿Y desde esa época se hablaba ya, se suscitaba este debate del glifosato, o estamos hablando de otros tiempos y que en realidad los estudios son recientes? Pues en realidad eso se discutió en Colombia desde antes. Incluso un pronunciamiento de los expertos del Instituto Nacional de Salud en el año 84, diciendo que había que advertir potencialidades nocivas para la salud, no solamente cancerígenas, sino problemas de diferente orden, problemas de la piel, de salud reproductiva, problemas de abortos, de deformaciones. Eso fue advertido después también por científicos del Instituto Nacional de Salud en el año 90-92. Yo estuve en el Consejo Nacional de Estupefacientes en esa discusión, pero
Se dijo, preferimos hacer la guerra antidrogas, utilizar este herbicida como una arma de guerra en zonas críticas frente a los riesgos de la salud. Fue advertido, incluso yo dejé un pronunciamiento en el Consejo Nacional de Estupefacientes y una carta al ministro del Interior donde se advertían estos problemas. ¿Qué se dijo hace 25 años? Que cualquier medida que tomara el gobierno tenía que estar acompañada de un monitoreo epidemiológico, es decir, un centro de investigación, de modo que hiciera un seguimiento a la salud de la gente. Eso no se ha hecho, es decir, no se hizo, pero sí tenemos en todo este periodo tenemos numerosas quejas, incluso sentencias de las Cortes por afectación a la salud, problemas en los ojos. Hay sentencias, por ejemplo, del tribunal en el Huila, hay sentencias en varios tribunales de Colombia donde la gente incluso ha sido remunerada por daños a su salud. 27.000 familias han presentado una acción colectiva en el sur de Colombia por daños a sus cultivos. Yo he sido testigo de testimonios de mujeres que han tenido problemas de abortos y problemas de salud reproductiva. Es decir, no solamente el tema del cáncer, son muchos temas. Entonces, está demostrado, además por un estudio reciente, no solamente el de la Organización Mundial de la Salud frente al cáncer, sino que la Universidad de los Andes, el profesor Daniel Mejía sí. y Adriana... Sí, también otra de las investigadoras que tienen ahí. Ellos hicieron un estudio con 52.000 pacientes en Colombia, un estudio epidemiológico, y llegaron a una conclusión tajante, que es un estudio de hace 6 meses, publicado. Lo que ellos dicen en ese estudio es que ha quedado demostrado que sí hay daños a la salud reproductiva de la piel humana y de la población animal y vegetal. Entonces, además le voy a decir lo siguiente: el único país en el mundo que utiliza este sistema de no solamente el glifosato, porque es que el glifosato se mezcla con otras sustancias como el Cosmoplus y el POEA, exacto, que a su vez tienen riesgos para la salud. Muy bien, le agradezco por esta primera aproximación, doctor González Pozo. Vamos a revisar también opiniones de televidentes en las cuentas de Twitter que ya están llegando a esta hora de la noche para continuar con el debate con el senador Carlos Felipe Mejía y con usted aquí en el Centro Internacional de Noticias. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen que se debe suspender el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia? Veamos opiniones en las pantallas en este momento. Lorena Parrado dice lo siguiente: sería ideal encontrar el punto medio, mientras tanto que prime la vida y dignidad de nuestros campesinos. Otra opinión, la de Óscar Flores Castillo: si el glifosato es perjudicial, no debe ser usado en erradicaciones. Con o sin él, la siembra de coca ha aumentado y el gobierno no hace nada. Héctor Yepes dice lo siguiente: notablemente es vital desde la óptica de la protección al medio ambiente. Hacemos la primera pausa en el programa, regresamos en unos minutos. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró que las aspersiones de cultivos ilícitos son una herramienta eficaz en la lucha contra el narcotráfico y que la policía, como lo veníamos analizando y anunciando, seguirá utilizándola. Veamos. Nosotros tendremos que seguir hasta que el señor presidente tome alguna determinación, y lo que hay que hacer es hacerlo con la mayor efectividad posible. Como tengo pocos minutos y quisiera aprovechar la experiencia del doctor González Pozo, el conocimiento también del tema del senador Carlos Felipe Mejía, yo les propongo que hagamos intervenciones más cortas para poder hablar de este tema, de lo que está planteado aquí por el lado de defensa, por el lado militar, y un tema más que va ligado al lado político. Son escasos 7, 8 minutos que tengo todavía en el segmento del programa y quisiera aprovecharlos al máximo. Senador Carlos Felipe Mejía, hay sin lugar a dudas un componente militar detrás de todo el tema del glifosato. Los televidentes quizás no lo saben, ustedes que conocen el tema lo tienen más claro. Detrás de esto está el Plan Colombia desde sus orígenes, y es que está ligado el tema del glifosato al uso de aviones militares estadounidenses, porque son los únicos aviones que pueden realizar el tema de la esparción aérea. En ese sentido, teniendo en cuenta ese componente militar y ese condicionamiento y ese apoyo irrestricto del gobierno estadounidense para que se utilice el glifosato en Colombia para la erradicación de los cultivos ilícitos, ¿usted cree que hasta dónde puede pesar Estados Unidos en este tema que se está debatiendo hoy en día en Colombia? No pesa de ninguna manera. Tenga la seguridad de que Juan Manuel Santos, es que de hecho las aspersiones están prácticamente suspendidas, como también lo está la erradicación manual, porque
es casi imposible erradicar manualmente por los minados que han hecho las FARC de sus cultivos. Entonces es muy difícil. Tengan la seguridad de que las aspersiones las van a suspender. Esto es simplemente la justificación ante la opinión de algo que ha pactado ya Juan Manuel Santos por debajo de las mesas con los narcoterroristas de la FARC en La Habana. No nos olvidemos que estamos hablando con el cartel de narcotráfico más grande del mundo, y lo único que ha hecho Juan Manuel Santos es privilegiarlos a ellos. Entonces tenga usted la seguridad de que eso es lo que va a ocurrir. Usted encuentra los estudios en los dos sentidos, en que el glifosato es muy perjudicial y en que es inocuo para la salud humana. Los dos los va a encontrar en el sentido que usted quiera. Yo lo único que le puedo decir es mi experiencia personal, porque entre otras cosas soy agrónomo. Nosotros llevamos usando en el campo cafetero 25 años el Roundup, y yo no conozco problemas del Roundup en ninguna persona en los municipios que yo conozco cafeteros. Pero bueno, en gracia de discusión uno lo que diría es: la aspersión es fundamental para la lucha contra el narcoterrorismo, porque es que esa es la fuente de ingresos de los narcoterroristas de las FARC, de las bandas criminales y de otros grupos al margen de la ley. Y entonces, si usted deja de lado las fumigaciones, pues usted lo que está haciendo es legalizando el cultivo de drogas, como evidentemente lo viene haciendo Juan Manuel Santos. Es que esto es todo un ejercicio político de legalización del negocio de las FARC para poder firmar con ellos algún acuerdo en La Habana, y que con eso se le van a solucionar los problemas a 47 millones de colombianos. Le va a solucionar el problema a 130 mafiosos, que son los jefes de las FARC, y a 6 o 7 mil campesinos que han reclutado a la fuerza. Eso es lo que está planteando Juan Manuel Santos, y por eso los privilegios son para ese gran cartel de narcotráfico, el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Permítame, senador, doctor González Pozo, sobre el tema militar. Sí, sobre el tema militar yo le diría lo siguiente. Bueno, lo primero es que es tan ineficiente la guerra química para fumigar cultivos que en Afganistán no lo están haciendo. No lo dejaron de hacer desde ya hace cerca de 10 años, y no lo hacen en ninguna parte. O sea, Colombia es la única parte el único país del mundo, ni en México ni en ningún lado. Es decir, está demostrado que es ineficiente. En Colombia, imaginen ustedes que han fumigado 2 millones de hectáreas de territorio colombiano, de flora, de fauna, de peces, de todo tipo de diversidad, para lograr una erradicación neta de 40.000 hectáreas. ¿Qué es mínimo? Imagínense usted, la relación es que han invertido más de $200.000 para erradicar una hectárea que produce $4.000 en cocaína. Es la locura, no tiene ninguna racionalidad. No tiene racionalidad porque además los cultivos migran, y entonces no sirve para la guerra. Le regala la simpatía del campesino, que no tiene otra alternativa a la subversión, que vea un gobierno aliado de los Estados Unidos echándoles químicos encima. Es decir, que es contraproducente políticamente. Es decir, como estrategia de guerra, no solamente es un crimen de guerra, porque es guerra química, ¿no?, sino que es completamente contraproducente. Eso lo dicen los estudios, incluso de los partidarios del gobierno, y de los incluso partidarios de los Estados Unidos. Sí. Pero esto no es un problema de color político, sino como de racionalidad. El problema entonces, doctor González Pozo y senador Carlos Felipe Mejía, y cualquier televidente se puede preguntar esta noche entonces, es cómo erradicar los cultivos. O sea, si ya no se puede por la vía del glifosato, por las razones que sean, por las razones que se expongan, bien sea de salud, de medio ambiente, de ineficiencia, como usted lo explica, la erradicación tampoco se puede hacer. Lo primero, y yo creo que en esa dirección ha ido el presidente Obama. El presidente Obama ha dicho: no hablemos más de guerra a las drogas. La estrategia de fumigaciones no es una estrategia para acabar con unas plantas, es una estrategia militar para derrotar una guerrilla. Entonces, la estrategia de guerra con glifosato ha fracasado. Muy bien. Entonces, yo creo que esa es la primera cuestión que hay que reconocer de manera tajante, y por supuesto que hay otras alternativas, muchas alternativas. Mire, yo estuve en una mesa de negociación con los campesinos, que decían esos campesinos controlar el 90% de la totalidad de los sembrados de coca en Colombia, y el gobierno. Y yo estuve de moderador de esa mesa, y estudiamos fórmulas presentadas por las dos partes, donde se ve más barato, más rápido,
completamente mucho más efectivo frente al tema del narcotráfico, una concertación con la población campesina, hay fórmulas, hay planes, hicimos las cuentas, yo tengo los estudios económicos en Indepaz que muestran que es muchísimo más barato que un Plan Colombia que ha gastado 10.000 millones de dólares, 12.000 puestos por los Estados Unidos y 40.000 millones puestos por Colombia. Es decir, con esos 60.000 millones, suponga que usted la mitad, 25.000 millones, se hace un programa económico de bienestar para la gente y se le quita el apoyo a la subversión, pero dándole solución al campesino, no fumigándole, no haciendo esta cosa atroz. Miren, ni en Estados Unidos fumigan de esta manera. Una cosa es fumigar café, o incluso hacer aspersión aérea en caña, con una dilución pequeña, cumpliendo pautas del Código de Plaguicidas que yo firmé en el año 92, el Código de Plaguicidas. Si se cumple el Código de Plaguicidas, ¿sabe qué hay que hacer? Avisarle a la gente antes, no dejar entrar animales domésticos durante 15 días al jardín o al territorio fumigado, por recomendaciones de Roundup y de la FDA de los Estados Unidos. Es decir, los que fabrican el glifosato dicen, allí donde usted fumigue, no deje entrar gallinas, conejos, ni caballos, ni gente durante 15 días. No fumigue cuerpos de agua. Eso está en el Código de Plaguicidas vigente. Y entonces han sustituido la autoridad del Ministerio de Salud por una autoridad de seguridad. Es un absurdo. Hay una cosa que dice la ley. El Consejo de Estupefacientes no puede permitir el uso de ninguna sustancia sin la firma del Ministro de Salud. Quiere decir que si el Ministro de Salud retira la firma de esa autorización, no se necesita ni siquiera pronunciamiento del presidente. Queda paralizada automáticamente la operación porque es lo que dice la normatividad colombiana. Yo le agradezco por su conocimiento, por compartir su experiencia. Quiero concluir, senador Carlos Felipe Mejía, tengo apenas unos segundos a manera ya de conclusión. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué viene para Colombia en el tema de erradicación? ¿Cuál es el camino a seguir? Muy brevemente, porque tenemos que terminar, desafortunadamente, senador. Gravísimo, porque uno lo que ve es que Juan Manuel Santos permanentemente viene, digamos que, dando rienda suelta a las exigencias de los narcoterroristas de la FARC. Primero fueron los bombardeos, ahora es dejar de fumigar los cultivos que ellos tienen y que son la gran fuente de riqueza del cartel de narcotráfico más grande del mundo, que son la FARC. Es una tristeza. Algún día el mundo conocerá hasta dónde ha llegado el poder corruptor de los narcodólares de las FARC, para que estemos viendo esta cantidad de privilegios para 150 líderes mafiosos y que han reclutado a 6 o 7 mil campesinos y que hoy tienen arrinconado este país sin ninguna razón, por la vanidad del presidente de la República. Muy bien, yo le agradezco a usted, senador Carlos Felipe Mejía. Él es senador por el Centro Democrático. También estuvo junto a mí Camilo González Pozo, exministro de Salud, director de Indepaz. Muchas gracias por acompañarnos aquí también en el Centro Internacional de Noticias. A los televidentes los invito a que revisemos opiniones que están llegando ya a través de nuestras cuentas en Twitter. La pregunta